mayor. Ahora se nos presenta el hermano mayor en esta parábola. Hasta ahora no habíamos oído hablar de él desde la declaración inicial en Pasuk 11, cierto hombre tenía 2 hijos. La parábola hasta este punto se había centrado totalmente en el hijo menor, pero finalmente escuchamos sobre las actividades del hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar al ternero cebado por haberlo recobrado sano y salvo. Primero vemos que el hermano mayor no se había ido de la casa de la misma manera que se había ido su hermano menor. Ambos hijos estaban fuera de casa, pero el hijo mayor estaba trabajando en el campo. No estaba presente cuando regresó el hijo pródigo. Tampoco el padre envió a buscarlo. Simplemente regresó al final del día de trabajar en el campo solo para descubrir entonces que su hermano había regresado. La fiesta transcurría sin él. Lo habían olvidado en la alegría de la celebración. Toda la atención se dirigía al hijo tonto que había regresado en lugar del hijo mayor que nunca se había ido a ningún país lejano. Al principio podríamos sentir algo de simpatía por el hermano mayor, ¿no? Porque parecía que había hecho todas las cosas correctamente y nunca había caído en un pecado manifiesto y en una vida relajada, así como lo había hecho el otro hermano. Pero luego vemos el verdadero carácter del hermano mayor. Aunque trabajó duro, su corazón no estaba bien. Era evidente que Yahshua estaba identificando al hermano mayor con sus críticos, los escribas quejumbrosos y los fariseos, porque dice: pero él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y empezó a suplicarle. La negativa del hijo mayor de entrar a la fiesta es la misma que ya hemos visto en la parábola de Yahshua, en el capítulo 14. En esa parábola, la lección principal se refería a las prioridades, ya que aquellos que habían sido invitados primero afirmaron tener cosas más importantes que hacer. Así que los judíos en los días de Yahshua habían recibido la primera invitación, pero cuando se negaron, la casa se llenó de otros que parecían menos merecedores de tal fiesta. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor también se negó a asistir a la fiesta, pero aquí se nos dan diferentes razones. Sobre todo estaba enojado con su padre por honrar a un pecador arrepentido más que a un trabajador justo como él. Esta fue de hecho la actitud de los escribas y fariseos, que se quejaron de que Yahshua aceptaría en comunión a los que habían sido excomulgados por el templo como pecadores. Sin embargo, también vemos ironía en la imagen de la aparente justicia del hijo mayor. Yahshua tuvo cuidado de no acusarlo de tener un estilo de vida injusto. En cambio, los reprendió sobre asuntos del corazón. No tenían el corazón del Padre por quien trabajaban. Tenían una religión basada en las obras. Realizaban actos de justicia como les parecía bueno en su comprensión de la ley, pero no conocían el corazón de Elohim. El hijo pródigo representa a Yosef primero y por extensión a todos los gentiles con quienes la tribu de Israel estaba asociado en su cautiverio. Como ovejas perdidas, fueron sentenciados por la ley de la tribulación a adorar a falsos dioses en las tierras de su cautiverio. Y a Judá, sin embargo, no había sido exiliado, no todavía. Por lo tanto, el hermano mayor de la parábola siempre había estado en casa con su padre. Y sin embargo estaba lejos de su padre mientras trabajaba en el campo. Esto ilustra cómo uno puede separarse de nuestro Padre Celestial por nuestras mismas obras que creemos que le agradan. La parábola muestra claramente que Elohim está más interesado en nuestro corazón que en nuestras obras. Si el corazón de uno es recto, sus obras serán aceptables, pero si su corazón no es recto, sus obras no pueden agradar a Elohim. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradarle. La ira del hermano mayor hacia su padre representó la continua hostilidad de Yahudá hacia Elohim y también hacia Mashiach. Esa hostilidad fue condenada en la ley de tribulación, como ya mencionamos: confesarán su maldad y la maldad de sus padres con la que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles contra mí.
cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad. Entonces, cuando el padre le rogó al hermano mayor que fuera a la fiesta y se uniera a la celebración, leemos su respuesta. Pero él le respondió a su padre: mira, tantos años que te he estado sirviendo como un esclavo y sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó ese hijo tuyo que consumió tus bienes con prostitutas, mataste para él el ternero cebado. Estaba re enojado. El hijo mayor afirmó que nunca había descuidado un mandamiento del padre, pero al principio del ministerio de Yeshua él dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la misma actitud de otra parábola, la de los contratados, a diferentes horas del día. Porque el reino del cielo es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de hacer trato con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Después salió a la 3ª hora y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la 6ª hora y a la 9ª hora hizo lo mismo. También alrededor de la 11ª hora salió y halló a otros que estaban allí y le dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y le dijo: vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Al llegar la noche, le dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págale su salario, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora recibieron cada uno 1 denario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron 1 sola hora y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él le respondió a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No tengo acaso derecho de hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque soy bondadoso? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos, dice nuestro Adón en Matías 20. En esta parábola, Yeshua no solo muestra que el salario es el mismo para todos, sino que aclara por qué los últimos serán primeros y los primeros últimos, a causa de su propio egoísmo y justicia propia. Shaul también habla de ambos tipos de justicia en Filipiyim, ser hallado por él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Mashiach, la justicia que viene de Elohim sobre la base de la fe. La justicia que deriva de la ley siempre es defectuosa porque no hay justo, ni siquiera uno, ¿no es cierto? Dice el Mismor 14, Romaniyim, citándolo. No es la ley la que falla, sino el hombre mismo. Cualquier hombre que afirme que, como hizo el hermano mayor, que nunca ha descuidado uno de los mandamientos de Elohim, simplemente no conoce su propio corazón, ni conoce el corazón de Elohim. El hijo mayor también se negó a reconocer al hijo pródigo como su hermano, llamándolo este hijo tuyo. Había una brecha obvia entre los dos, es decir, entre Israel y Judá, que necesitaba ser sanada. En un cumplimiento más local, hubo una gran brecha entre los líderes religiosos y los pecadores excomulgados en la tierra. Los líderes religiosos usaron la ley para castigar a los pecadores. Si hubieran conocido el corazón de Elohim, habrían usado la ley para restaurarlos a la comunión. En el corazón de Elohim, el propósito de la ley es corregir a los pecadores, no destruirlos. La última lección. Finalmente, al Padre se le da la última palabra en esta parábola. Y él dice: entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos recobrado.
Proféticamente hablando, el hermano mayor era la nación de Judá en los días de Yahshua. Aunque habían ido a Babel durante 70 años, algunos siglos antes, nunca se habían divorciado de Elohim, como vemos con la casa de Israel, como ya estudiamos. La condición de Judá difería de la de Israel, en que permanecieron bajo una relación de pacto con Elohim. Tenían acceso continuo a las escrituras. Si realmente se hubieran deleitado con la palabra, podrían haber sido absolutamente cierto eso de que todo lo que es mío es tuyo. Estaba disponible, pero como parte de la ironía, la palabra no se había arraigado realmente en sus corazones. El hermano mayor llamó al pródigo este hijo tuyo, pero el padre lo llamó este hermano tuyo. La casa perdida de Israel, después de haber sido divorciada de Elohim, se encontró a sí misma como gentiles entre las naciones. Desde el punto de vista de la ley, fueron clasificados como las naciones que ya no estaban bajo el pacto, ya no estaban casados con Elohim. Fueron despreciados por los judíos, quienes consideraban a todas las naciones idólatras, perros e inmundas. La brecha era muy clara. El propósito de Lucas era señalar las enseñanzas de Yahshua que podían reparar y sanar estas brechas. La actitud de Yahudá se manifiesta claramente en la parábola del hijo pródigo. Al mismo tiempo se expone la actitud contrastante de nuestro Padre Celestial. Se regocijó del hecho de que el hijo que había estado muerto ahora estuviera vivo. Una referencia a la profecía del Valle de los Huesos Secos. Por tanto, profetiza y dile que así ha dicho Yahweh Adonai. Mira, pueblo mío, yo abriré los sepulcros de ustedes. Los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. El padre también se regocijó de que ahora se encontrara a su hijo perdido, una referencia a la oveja perdida de la casa de Israel, a quien el buen pastor personalmente buscó y encontró, como se profetiza en Yahezkel 34, como ya mencionamos. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las encontraré. Esto, por supuesto, relaciona esta parábola con las dos primeras parábolas de la serie que ya estudiamos. La aplicación local más inmediata de la parábola se asemeja más a un retrato de los higos buenos y los higos malos de Yirmeyá 24. Los buenos higos eran pródigos que habían estado lejos de Elohim, pero que aún entonces se arrepintieron y volvieron a Yahshua y al Padre. Los líderes religiosos, que en realidad eran los higos malvados, sirven como el hermano mayor con mala actitud.